Mickey Hare, el precio de la fama. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el precio de la fama? ¿Cuánto cuesta estar en la cima? Porque hoy les voy a platicar sobre un joven de 28 años que lo tenía todo. Dinero, fama, clientas famosas, una vida de lujo, pero que también tenía enemigos. Su nombre era Miguel Ángel de la Mora Larios, pero ustedes lo conocían como Mickey Hare. Era el estilista de las estrellas. Ángela Aguilar, Kenia Oz, influencers millonarias, todas querían que él les hiciera el cabello. Y no era para menos, amigos. Este muchacho cobraba hasta 174,000 pesos por unas extensiones. Pero la historia que les voy a contar hoy no es sobre su éxito. No, amigos. Es sobre cómo una amistad se convirtió en traición. Como 7 millones de pesos en préstamos se volvieron una sentencia de muerte. Y como una noche cualquiera en Polanco, en una de las zonas más seguras de México, todo se terminó en 10 segundos. Antes de que empecemos, quiero que sepan que esta historia tiene de todo. Dinero, fama, traición, conexiones peligrosas y un final que nadie se esperaba. Así que si están listos para conocer la verdadera historia detrás del asesinato de Mickey Hare, acompáñenme. Era una noche cualquiera en Polanco. Las luces de la avenida Masaryk brillaban como siempre. Los restaurantes de lujo servían sus últimos platos. Y los transeúntes caminaban con esa seguridad que da saber que estás en una de las zonas más exclusivas de México. Pero esa tranquilidad se rompió en segundos. Un joven de 28 años, cabello perfectamente peinado, ropa de diseñador, salía de su negocio conversando con sus empleados. Era Miguel Ángel de la Mora Larios, pero el mundo lo conocía como Mickey Hare, el estilista de las estrellas. En cuestión de segundos, dos hombres en motocicleta llegaron. Uno bajó, le disparó 5 veces en la cara y el cuello, y se fueron. Así terminó la historia de un hombre que había construido un imperio de belleza, pero que también había acumulado enemigos en el camino. La historia de Miguel de la Mora no empezó con glamour ni lujos. Nació en 1997 en Zapopan, Jalisco, en una familia trabajadora que nunca imaginó que su hijo se convertiría en el estilista más buscado de México. Como muchos jóvenes de su generación, Miguel no tenía claro su camino profesional hasta que el destino lo puso frente a unas tijeras. En sus propias palabras registradas en videos que ahora circulan como testimonio de su vida, Miguel confesó: «Siempre me resistí un poco a hacer lo que hoy en día soy ejecuto, pero siempre estuvo en mí el deseo de hacer cabello. Fue una amiga quien lo invitó a tomar un taller de cabello y ahí se enamoró de esa profesión. Y yo creo que, aunque el nombre no estaba en ese momento, fue cuando realmente nació Mickey Hare». Los primeros pasos en Guadalajara. Con apenas unos ahorros y mucha determinación, Miguel abrió su primer salón en Zapopan, específicamente en el exclusivo Boulevard Puerta de Hierro. No era casualidad la ubicación. Desde el principio Miguel apuntaba alto. Quería trabajar con clientes de alto poder adquisitivo, personas que valoraran no solo el servicio, sino la experiencia completa. Sus primeros años fueron de aprendizaje constante. Perfeccionó sus técnicas, estudió las últimas tendencias internacionales y desarrolló una especialidad que lo distinguiría del resto: las extensiones de lujo. No eran extensiones cualquiera. Miguel trabajaba con cabello de la más alta calidad, importado, tratado con técnicas especializadas que había aprendido en cursos internacionales. El momento decisivo llegó cuando Miguel comenzó a trabajar con su primera celebridad local. Su perfeccionismo, su atención al detalle y su capacidad para hacer sentir especial a cada cliente le ganaron una reputación que pronto trascendió Guadalajara. Las redes sociales jugaron un papel fundamental. Cada trabajo que hacía se convertía en contenido viral. Su cuenta de Instagram personal, @Mickey_Hare, llegó a superar los 168,000 seguidores, mientras que la cuenta del salón en Polanco alcanzó 24,7 mil seguidores. Pero más allá de los números, lo que realmente construyó su fama fueron los resultados. Cada cliente salía transformada, empoderada, con una nueva confianza. La lista de clientas de Miguel era impresionante.
Ángela Aguilar, Kenia Oz, Natasha Dupeirón, la Miss Universe México 2024 y la Reina Hispanoamericana 2019. Pero había una clienta que destacaba por encima de todas, Ángela Aguilar, la hija del famoso cantante Pepe Aguilar. Las extensiones que Miguel le colocó a Ángela Aguilar no eran un trabajo cualquiera. Se estima que el costo total de esas extensiones oscilaba entre 150,000 y 174,000 pesos mexicanos. Era más que un cambio de look, era una obra de arte capilar que requería horas de trabajo meticuloso y materiales de la más alta calidad. Miguel no solo cambiaba el cabello de sus clientas, transformaba su autoestima, las hacía sentir como las estrellas que eran o querían ser. La expansión a Ciudad de México. El éxito en Guadalajara era solo el comienzo. Miguel tenía una visión más grande: conquistar la Ciudad de México, el corazón del entretenimiento mexicano. Eligió la ubicación más ambiciosa posible, Polanco, específicamente la intersección de Molière y Presidente Masaryk, frente a la joyería Cartier. No era casualidad, era una declaración de intenciones. El salón Mickey's Hair Salon Masaryk se convirtió en mucho más que una estética, era un templo de la belleza. Un lugar donde las celebridades, empresarias e influencers iban no solo a arreglarse el cabello, sino a vivir una experiencia. Miguel había logrado crear un ambiente aspiracional donde todas y todos mis clientes se sientan estrellas, sientan que lo merecen todo. El estilo de vida de lujo. El éxito profesional se tradujo en un estilo de vida que Miguel no ocultaba. Sus redes sociales mostraban viajes exóticos, cenas en restaurantes exclusivos, ropa de marca, joyas costosas y presencia en eventos de alta sociedad. Era la materialización de sus sueños de juventud. Había construido la vida de sus sueños, como él mismo mencionó en una publicación. Una de sus mayores pasiones era viajar y disfrutar la vida al máximo. Visitaba destinos exclusivos alrededor del mundo, siempre con estilo, siempre documentando cada momento. Sus amistades lo catalogaban como una persona sumamente trabajadora que no dudaba en desvelarse para terminar cada cita, demostrando su compromiso hacia su clientela. Las amistades peligrosas. Diana Esparragosa, una amistad bajo la lupa. Entre todas las relaciones sociales de Miguel, una destacaba por su complejidad y por las implicaciones que tendría después de su muerte: su amistad con Diana Esparragosa. Diana no era una influencer cualquiera. Era señalada como la presunta nieta de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. La amistad entre Miguel y Diana era evidente en redes sociales. Hacía apenas un mes del asesinato, habían viajado juntos a Punta Mita, Nayarit, para celebrar el cumpleaños de la influencer. Las fotos los mostraban disfrutando de una mansión de lujo frente al mar, navegando en yates, viviendo la vida que solo el dinero puede comprar. La relación con Diana Esparragosa no pasó desapercibida para las autoridades. Después del asesinato, se convirtió en una de las líneas de investigación. ¿Era solo una amistad entre influencers o había algo más profundo? ¿Los negocios de Miguel tenían conexiones con actividades ilícitas? Las autoridades no descartaron la hipótesis de que el fallecido tuviera vínculos con la delincuencia organizada o que la estética sirviera para lavar dinero. La cercanía con Diana Esparragosa, junto con el estilo de vida ostentoso que llevaba Miguel, generaba preguntas que solo la investigación podría responder. Eduardo Ederly González, el amigo que se volvió enemigo. En 2021, Miguel conoció a Eduardo Ederly González Martínez, un empresario de 37 años conocido como Tank Turner. Al principio era la amistad perfecta, dos emprendedores ambiciosos, con sueños grandes y la determinación de alcanzarlos. Viajaban juntos, compartían proyectos y Eduardo admiraba profundamente el éxito de Miguel. Eduardo no era un empresario cualquiera. Se había vuelto conocido en círculos mediáticos tras demandar a Banamex y recibir en 2023 una herencia millonaria de una mujer fallecida. Según reportes periodísticos, la Fiscalía General de la República lo ligaba con actividades del crimen organizado. Cuando el dinero destruye la amistad. La ruptura entre Miguel y Eduardo no fue repentina, fue un proceso que comenzó cuando el dinero entró en escena. Según la versión de Eduardo, él y su padre realizaron 2 préstamos millonarios a Miguel para la expansión de su negocio. El primer préstamo fue por 4 millones de pesos, otorgado en efectivo y mediante transferencias, con un interés mensual del 3%. El segundo,
por poco más de 3.5 millones, estaba relacionado con la construcción del lujoso salón de belleza en Mazarik, donde más tarde Miguel sería asesinado. La inversión incluía materiales de alta gama, acabados de diseñador y detalles personalizados que reflejaban el estilo sofisticado del influencer. El problema surgió cuando Miguel, según Eduardo, solo pagó una parte de la deuda y se negó a liquidar el resto. La situación escaló rápidamente. Eduardo comenzó a exigir el pago de manera más agresiva, enviando mensajes amenazantes. Las amenazas fueron específicas y aterradoras. Eduardo le escribió en varias ocasiones diciéndole que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética. Las amenazas incluían quemar el Salón de la Ciudad de México o de Guadalajara, sin importar la gente que estuviera adentro. Miguel no se quedó callado. En septiembre de 2024, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Eduardo Ezerly por fraude y amenazas. La Fiscalía determinó que había delito de amenazas y fraude y emitió una orden de restricción contra Eduardo. La noche del 29 de septiembre. Un día normal que terminó en tragedia. El 29 de septiembre de 2025 comenzó como cualquier otro día para Miguel. Estaba en su salón de Polanco, atendiendo clientes, grabando contenido para redes sociales, viviendo la vida que había construido con tanto esfuerzo. De hecho, lo último que hizo ese día fue grabar un comercial para su negocio. Por eso salió tarde esa noche. Sus empleados lo esperaban, como siempre. Miguel vivía cerca del salón y acostumbraba a regresar caminando a casa, así que era normal verlo conversando con su equipo en las escaleras del edificio antes de irse. El ataque. 10 segundos que cambiaron todo. Las cámaras de seguridad captaron cada segundo del ataque con una claridad devastadora. Miguel estaba conversando tranquilamente con 2 empleados en las escaleras del edificio. Un hombre pasaba caminando por el lugar. Todo era normalidad, hasta que Miguel se dio vuelta para entrar al edificio. Solo 10 segundos pasaron entre que Miguel se dio vuelta y que apareciera el sicario. Un hombre vestido de negro, con casco de motocicleta. Se acercó corriendo. Incluso empujó a una mujer para pasar, ya apuntando contra Miguel. Le disparó repetidas veces, directamente en la cara y cuello, frente a las 2 personas con las que había estado hablando segundos antes. Los peritos contabilizaron 12 balazos, en total, todos en la cara y cuello. Miguel murió en el acto. El sicario huyó corriendo hacia una motocicleta donde ya lo esperaba otro cómplice. Según la fiscalía, tomaron Avenida Ejército Nacional y después huyeron con rumbo al Estado de México. Las evidencias en la escena. Entre las pertenencias de Miguel hallaron elementos que agregaron misterio al caso. Había un billete japonés, su bandolera Hermès, con un iPhone, pasaporte y un tarjetero Cartier. Pero lo más significativo fue un comprobante de una transferencia bancaria por 1.750.000 pesos realizada desde una sucursal de BBVA en Polanco a una cuenta identificada en Jalisco. Los trabajadores del salón declararon que, aunque algunos estaban lejos de la puerta, los vidrios se reventaron por los balazos y uno de ellos resultó cortado. Otro empleado relató que cuando el sicario huía, lo vio de frente y creyó que también lo atacaría. Todos se refugiaron en la azotea del edificio mientras llegaban las autoridades. La investigación revela los secretos. Las pistas que llevan a Jalisco. La investigación policial reveló detalles que complicaron el panorama. Según el periodista Antonio Nieto, especialista en casos de crimen y seguridad, la orden de asesinar a Miguel salió del estado de Jalisco. Miguel de la Mora tenía un salón en el exclusivo fraccionamiento de Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco. Hay indicios de que fue vigilado por los asesinos desde ahí. Desde allá coordinaron el crimen en Polanco. Esta teoría cobraba sentido cuando se consideraba que Miguel dividía su tiempo entre ambas ciudades. Del 1 al 15 de cada mes atendía en Guadalajara y las otras 2 semanas las pasaba en Ciudad de México. Sus patrones de comportamiento eran predecibles, lo que facilitó la planificación del ataque. Todas las líneas de investigación apuntaban hacia Eduardo Ezerly como el principal sospechoso. La denuncia previa por amenazas, los préstamos millonarios no pagados y el perfil del crimen hacían de él el candidato más probable. Sin embargo, Eduardo negó cualquier participación en el asesinato
y se declaró víctima de difamación. En entrevistas posteriores, admitió que habían tenido discusiones, pero las minimizó como una amenaza de te voy a golpear, como cualquier amigo que tiene ese tipo de discusiones. Su versión contrastaba dramáticamente con la gravedad de las amenazas documentadas en los expedientes judiciales. Los millones en juego. El análisis financiero del caso reveló la magnitud de los recursos involucrados. Los préstamos que Eduardo afirmaba haber hecho a Miguel superaban los 7.5 millones de pesos. Para un estilista de 28 años, manejar esas cantidades sugería que sus negocios iban más allá del simple arreglo de cabello. La transferencia de 1.7 millones de pesos, encontrada entre sus pertenencias, agregaba otra pieza al rompecabezas. Era el pago de una deuda, una transacción relacionada con sus negocios legítimos o evidencia de actividades menos transparentes. La noticia de la muerte de Miguel conmocionó especialmente a Guadalajara, su ciudad natal. En el salón de Puerta de Hierro, colaboradores y clientes colocaron flores, veladoras y arreglos florales a lo largo de la escalinata. Las velas creaban un brillo notable en la exclusiva avenida, un homenaje silencioso a quien había puesto el nombre de Jalisco en la cima de la industria de la belleza. Sus empleados se negaron a hablar con los medios, pidiendo respeto por el momento que vivían. Querían reservar el homenaje solo para sus colaboradores, para quienes realmente conocían al Miguel de carne y hueso, no solo al personaje público. Diana Esparragosa, un adiós silencioso. Diana Esparragosa, la amiga más controversial de Miguel, despidió al estilista con un emotivo video en redes sociales. Sin añadir palabras, únicamente acompañó el clip con un emoji de corazón roto y una paloma blanca, mientras de fondo se escuchaba la canción Fantasma, de Umbe, tema que hace referencia a la pérdida de un ser querido. El video mostraba fragmentos de viajes, reuniones y momentos íntimos que reflejaban la cercanía de su amistad. Era una despedida que, sin decir mucho, decía todo sobre la pérdida que representaba Miguel para quienes lo conocían de cerca. Sorprendentemente, muchas de las celebridades que habían sido clientas de Miguel guardaron silencio público sobre su muerte. Este silencio generó especulaciones sobre si conocían aspectos de la vida de Miguel que preferían mantener privados. Las lecciones de una vida truncada. El precio del éxito rápido. La historia de Miguel de la Mora es, en muchos sentidos, la historia del México moderno. Un joven talentoso que supo aprovechar las redes sociales y la cultura de la imagen para construir un imperio en pocos años. Pero también es una advertencia sobre los peligros de mezclar el éxito legítimo con relaciones cuestionables. Su muerte reveló la delgada línea que existe entre el mundo del entretenimiento y realidades más oscuras. Las conexiones con figuras controvertidas, los préstamos millonarios de origen incierto y el estilo de vida ostentoso crearon un ambiente de riesgo que finalmente cobró su precio más alto. El asesinato de Miguel rompió la aparente paz del lujoso barrio de Polanco. Una de las zonas más exclusivas y supuestamente más seguras de México había sido escenario de una ejecución en plena vía pública. El alcalde Miguel Hidalgo informó que había reforzado los operativos de revisión de motocicletas, pero el daño a la percepción de seguridad ya estaba hecho. El caso de Miguel también expuso aspectos poco conocidos de la industria de la belleza en México. Los salones de lujo no son solo espacios de vanidad, son centros de poder donde se mueven grandes cantidades de dinero y donde convergen personalidades de diversos mundos. La mezcla de celebridades, influencers, empresarios y potencialmente figuras del crimen organizado crea ecosistemas complejos donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal pueden difuminarse. El legado de Mickey Hare, más allá del escándalo. Aunque su muerte fue violenta y controversial, es importante recordar que Miguel de la Mora fue, antes que nada, un artista de su oficio. Transformó la vida de cientos de mujeres, las hizo sentir hermosas y poderosas. Construyó una marca que trascendió las fronteras de su estado natal. Su filosofía de trabajo, centrada en empoderar a las mujeres y hacer que cada cliente se sintiera especial, dejó una huella positiva en la industria. Los testimonios de quienes trabajaron con él hablan de un perfeccionista comprometido con su arte, alguien que no dudaba en desvelarse para lograr el resultado perfecto. Las preguntas que quedaron. Sin embargo, su muerte también deja preguntas sin respuesta. ¿Realmente Eduardo Ederle fue el autor intelectual del crimen o hay figuras más poderosas detrás del asesinato? ¿Sus conexiones con Diana Esparragosa eran solo a mitad o había aspectos de negocio que las autoridades aún no han descubierto? La transferencia millonaria, los préstamos cuestionables y el estilo de vida que excedía los ingresos aparentes de un estilista sugieren que la historia completa de Miguel de la Mora aún no ha sido contada. Finalmente, la historia de Mickey Hare es también la historia del México de las redes sociales.
donde la imagen lo es todo, y donde el éxito se mide en likes, seguidores y ostentación. Es un México donde jóvenes talentosos pueden construir imperios de la nada, pero también donde las conexiones peligrosas y el dinero fácil pueden llevar a finales trágicos. Miguel de la Mora vivió intensamente sus 28 años. Construyó un sueño, lo materializó, lo disfrutó, y al final, quizás fue víctima de las mismas ambiciones que lo llevaron a la cima. Su historia seguirá siendo contada, estudiada y recordada como un espejo de los contrastes del México contemporáneo. Brillante y peligroso, aspiracional y violento, donde los sueños pueden hacerse realidad, pero donde la realidad puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. En las escaleras de Mazarik y Molière, donde Miguel cayó esa noche de septiembre, la vida continúa. Los transeúntes pasan, las tiendas de lujo siguen funcionando y Polanco mantiene su fachada de exclusividad. Pero quienes conocen la historia de Mickey Hare saben que detrás del glamour siempre pueden acechar las sombras.